Edición más de Revolución de las Conciencias. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, por ahí andamos. Hemos estado platicando con diversas personalidades, amigos y amigas de Morena y de la vida pública. El día de hoy estamos hablando con una gran compañera, líder y activista de la diversidad sexual, líder de estudiantil en la UACM y actualmente diputada electa por el partido Morena. María Clemente García Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias por venir con nosotros. El día de hoy estamos platicando. Primero, queremos hacer una mención a que eres la segunda, porque va a haber otra compañera también por ahí, en la Cámara de Diputados. Las primeras dos. Las primeras dos diputadas de la diversidad sexual trans que van a estar en la Cámara de Diputados. Y eso es histórico. Entonces, yo lo primero que quisiera preguntarte es, Clemen, ¿cómo es que tú dices vamos a participar en la política y cómo dices vamos a ser diputadas? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser diputada? Bueno, primero, por partes. Primero me preguntas, ¿cómo? O sea, es que llevo a participar en la política, es porque siempre lo he hecho en distintos niveles y en distintos... pues digamos en distintos niveles de desarrollo, espacios y momentos, ¿no? Pero pues yo me recuerdo desde los 15 años haberme afiliado entonces a lo que era el único espacio político de convergencia institucional para la izquierda, que era el PRD. O sea, yo tengo 36 años. Es decir, cuando tenía 15, imagínense hace cuántos años era, ¿no? Hace muchos años, cuando el PRD era un partido de izquierda. Claro, y estaba Andrés. Y estaba Andrés Manuel ahí. Andrés Manuel era el jefe de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces siempre tuve esa convicción que también era una herencia familiar. O sea, mi mamá siempre hizo activismo vecinal. Justamente en el PRD, pues participó en los órganos de dirección de ese partido a nivel municipal, ¿no? En el consejo, fue consejera, fue presidenta del consejo, participó en algunas candidaturas que no logró, ¿no? Entonces era como también una parte, pues, de una herencia familiar, cultural, política, incluso hasta moral, ¿no? Uh-huh. Una educación que se me dio de cómo estaba el país en donde se me estaba criando y cómo debería de ser. Entonces siempre estuve participando en distintos procesos, pero no fue justamente hasta el 2005 cuando llega el proceso del desafuero, ¿no? De este intento de desafuero de Andrés Manuel para quererlo juzgar injustamente, que se viene una efervescencia y en tanto para mí vino una activación nueva, además de ya tener un fervor por la política, una nueva fiebre por hacer una nueva manera de hacer política, ¿no? Que es a lo que nos convocó Andrés Manuel López Obrador en ese entonces. Entonces, justamente a partir de esa gran manifestación social, tanto mi madre como yo renunciamos al PRD, nos fuimos a apoyar a Andrés Manuel, nunca volvimos a participar de ese partido y nos dedicamos a participar donde podíamos. Me metí yo más de lleno a participar con distintos actores, ¿no? Ahí en distintos procesos conocí a Temístocles Villanueva, a Jaime López Vela y otros actores que y dieron, pues, cimentaron la participación de personas de la diversidad sexual, claro, en Morena. Temis fue diputado de la diversidad igual aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿no? fue diputado local, claro, por el Distrito 9, ahora se está reeligiendo por la vía plurinominal. Uh-huh. Fue nuestro secretario nacional, López Vela igual, Jaime López Vela, y con ellos pues pude articular algunas cosas en algunos momentos. Después pues me aboqué más a la agenda trans, uh-huh, ¿no? Promoví con otras muchas activistas, con la doctora Claudia, el tema de la clínica integral a la atención a la salud de las personas trans. Y pues siempre he estado participando en Morena en distintos procesos, ¿no? Pues desde ser brigadista, cuidar una casilla o hasta en otros tipos de procesos o responsabilidades. En realidad esta es la primera vez que yo tengo un encargo. Ahora la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Es como de... ¿Tú tenías como un objetivo la Diputación Federal? Francamente creo que como tal no era un objetivo que tuviera yo en mi pared. Claro. ¿No? Desde que tenía 10 años, como tal, ¿no? Pero siempre he querido... pues transformar mi realidad y las de mis pares, y por eso es que yo siempre he participado de la izquierda y en este caso de Morena, ¿no? Uh-huh. Más cuando Morena nació con una Secretaría de Diversidad Sexual y en todos los procesos en los que he participado, y más bien por supuesto que en ese entonces
era mucho más difícil que como ahora lo estamos viendo, que personas de la diversidad sexual pudiéramos arribar a un espacio de representación en cualquier congreso local o federal. Antes peleábamos, hace 3 años peleábamos por una curul LGBT. Ahora tenemos 3 federales y un chorro de locales y varios regidores y regidoras. Es impresionante cómo cambiamos de pelear una curul a tener todos estos espacios. Yo creo que en estos días podríamos publicar una lista de cuántos diputados locales hay que son de la diversidad sexual, o sea, abiertamente que militan en la secretaría, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Cuántos diputados federales somos también emanados de la diversidad sexual, de la secretaría también, regidores y todo? Pues ahora es... En 3 años el mismo partido sufrió un cambio, más bien no sufrió, lo vivió para bien, un buen cambio de apertura, de inclusión, y ahora pues tenemos más, ¿no? Una parte sí por la mentalidad, o sea, por la parte ideológica que la izquierda tiene de la apertura, ¿no? A las minorías, y otra parte también es porque, pues ahora sí que el tribunal obligó, ¿no? A todos los partidos a tener estos espacios de acción afirmativa para grupos vulnerables, lo cual en todos los partidos pues aperturó que hubiera muchas candidaturas, pero pocos partidos pusieron en los espacios, por ejemplo en mi caso, o el de Salma, de representación proporcional, o el de Celeste, que las 3 vamos pluri al Congreso, espacios en los que realmente pudiéramos llegar, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, había varias compañeras candidatas, ¿no? Plurinominales en la 4ª circunscripción de todas las coaliciones, pero la verdad es que iban en espacios pues bastante difíciles para, pues por lo menos para las estadísticas que se daban, los sondeos de opinión sobre la respuesta del voto hacia sus partidos. Entonces, a mí me da mucho gusto que todas estas personas, que hoy todos los partidos, hasta el PAN, tengan candidatos y candidatas de la diversidad sexual, sobre todo que haya candidatas trans en todos los partidos, pero creo que Morena se lo tomó un poquito más en serio. Yo ahí, ¿no? te quisiera comentar que muchas veces tú lees en las redes, en los medios sobre todo, que argumentan, Morena no tiene una agenda para la diversidad sexual. Yo veo en este momento que si está obteniendo Morena ahorita 2 diputadas trans, si está teniendo alcaldes ahí en Nesa, me parece que también el compañero de presidente municipal de Alnesa, Adolfo, es abiertamente de la comunidad, y así como tú lo dices, también hay muchos diputados locales, regidores y otras figuras. Y no es cosa menor la de Adolfo Cerqueda. Adolfo Cerqueda es un hombre gay, padre de un hijo, ¿no? Que es papá soltero, que tuvo un hijo con otro hombre. No es que tuvo un hijo con una mujer, se separó y se volvió gay. No, él tuvo un hijo con otro hombre. Ahora es soltero y tiene su hijo. O sea, es justo lo que la derecha y los conservadores no quieren, ¿no? ¿No quieren decir? No quieren que haya hombres gays solteros que puedan adoptar un hijo y que además tengan la capacidad de hacer política y gobernar ahora como Adolfo más de 1.100.000 personas. Ese es otro tema. Yo creo que es una oportunidad histórica para que la diversidad esté en este momento gobernando a grandes cantidades de población. Van a estar tanto en el Ejecutivo Municipal, tanto en la Cámara de Diputados. Y me voy a saltar a otra pregunta, Clement. Vas a llegar a la Cámara. ¿Qué agenda tienes hacia la diversidad y también nacional, ¿no? Porque ahora vas a estar representando tanto tu sector como a todo el país. ¿Qué agenda tú tienes ahí? ¿Qué quieres llegar a hacer a la Cámara? Pues mira, primero es falso que Morena no tiene una agenda de la diversidad. Me queda claro. Creo que algo que se ha demostrado en estos casi ya 3 años de la 4ª transformación es que Morena, los diputados de Morena han tenido votación a favor de agendas de la diversidad sexual. Para muestra es que ahorita las mayorías de Morena aprobaron el derecho a la identidad de género en los estados de Colima, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Quintana Roo. Las mayorías de Morena han aprobado el derecho al matrimonio igualitario en Hidalgo, Baja California Sur, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Y ayer se aprobó también en Sinaloa y en Nayarit el matrimonio igualitario por las mayorías de Morena. Entonces, claro que hay una agenda de la diversidad sexual de Morena. Y Morena es el único partido que ha tocado algo muy importante, que son estas torturas que todavía se siguen cometiendo. Las terapias de conversión. Las terapias de conversión son mal llamadas terapias porque no son terapias, sí, no, son torturas, porque te dan casi campos de concentración. Porque desde electroshocks, torturas psicológicas hasta violaciones correctivas. Eso se vive en las
terapias de conversión. Entonces, de terapéutico no tiene nada, son torturas. Claro. Entonces, Morena es el único partido político que puso el dedo sobre el renglón de que eso pues debería estar penado porque es una tortura física, psicológica Claro. y emocional que atenta contra la salud de cualquier persona. Y hoy ya, a propuesta, ¿no?, de legisladores de Morena y por los votos de la mayoría de Morena, se han prohibido las terapias de conversión con penas de 3 a 5 años de prisión en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y bueno, ya en tema de política pública, pues ya saben que aquí en la Ciudad de México el mejor gobierno de Morena, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues entendió que también, además de los derechos en la legislación, los derechos tienen que ser justiciables. ¿Y cómo se hacen justiciables? Pues a partir de la política pública, ¿no? Cuando se vuelven tangibles en un servicio, ¿no? En algo que tú puedes catafixiar tu derecho por algo que puedes ser retribuible de manera inmediata en un bienestar como ciudadano, y ella entendió perfecto en política pública, en el tema de las personas trans, con la expectativa de vida de una mujer trans que tenemos de 35 años promedio en América Latina, que es justamente la mitad de lo que es la expectativa promedio de vida de un mexicano o una mexicana. Ella dijo, claro, ¿cómo podemos solucionar este problema? Yo y varias activistas les explicamos que uno de los ejes principales era el motivo de la salud y la precarización, que ahí es donde se podía frenar, o por lo menos esta brecha hacerla más amplia, ¿no? Y que el promedio en México, pues se hiciera mucho más amplio, ¿no? Se entendió y por eso fue que inició la construcción de la Clínica Integral de la Salud de las Personas Trans, que solamente en su presupuesto de construcción tiene más de 25 millones de pesos. Es decir, falta la operación, que seguramente será más costosa que la construcción. Entonces, eso habla de que hay un entendimiento de que debe de haber política pública, de que debe de invertir también en los impuestos en la solución a las problemáticas que vivimos las personas de la diversidad sexual. Y muy importante, ahora el 15 de mayo del 2019, que los diputados y las diputadas federales de Morena revirtieron la reforma educativa de Peña Nieto, se reformó por completo el artículo 3º constitucional y se añadió el concepto de educación sexual al artículo 3º constitucional. Y si ustedes descargan, van ahorita a la página de la Secretaría de Educación Pública y descargan el proyecto de la nueva escuela mexicana, que es en realidad el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, que todavía se publicó con Esteban Moctezuma, pero que no se ha cambiado en nada, porque ese es el proyecto. Ya se contempla educación sexual en consecuencia de la reforma desde la educación básica. Claro, hay mucho conservador, efectivamente, que no quiere hablar de que, aquí te voy a tocar un tema a lo mejor un poco más político. El gobierno de la ciudad ha trabajado por cierta seguridad de la diversidad sexual. Ha intentado invertir, ha hecho políticas, han votado en contra de las terapias de conversión. ¿Por qué hay una idea de que Morena no es progresista en estos temas? O sea, porque ahorita por los resultados de la semana pasada, hace 2 semanas, que tuvimos en la Ciudad de México, se dice es que hay sectores progresistas en la Ciudad de México que no quieren votar por Morena porque Morena no es progresista. Pero tú cuando revisas, Morena tiene muchos temas progresistas. Claro, tiene errores. Eso no me queda duda. Tiene muchos errores. Como todo gobierno tiene contradicciones. Pero también tiene muchas políticas progresistas que dices, estamos al nivel de otras capitales internacionales y otras que quisieran tener lo que nosotros tenemos, ¿no? Mira, se habla... ¿Cuál es tu opinión de eso? Mi opinión de esto, primero, que es, por una parte, es guerra sucia de la oposición, Claro. ¿no? Porque resulta que los panistas son feministas y casi promotores de la diversidad sexual, pero los vimos hace 15 días repartir muñequitos, fetos de goma para decir que estaban en contra del aborto, ¿no? Entonces, de progresistas no tienen nada. Esa coalición de progresistas no tenía nada. No lo tiene, más bien al contrario. El PRD debería darle vergüenza haber aceptado una coalición, no con el PRI, sino con un partido tan conservador como es el Partido Acción Nacional y las propuestas y todo lo que ha votado en contra del mismo Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Pero bueno, ese es un problema del PRD, ¿no? Que si bien sí ha sido... en algunas otras etapas de la historia del país que no es esta que estamos viviendo, pues sí, el PRD fue progresista, fue de izquierda, pero eso estamos hablando hace más de una década, que lo fue y que ya dejó de ser. Después de la chuchificación. ¿No? Justamente. Entonces, sí, gracias a los diputados que estaban del PRD en la Ciudad de México, que hoy más de la mitad de esos diputados están en Morena, no siendo diputados, sino siendo militantes, funcionarios del partido. Todos esos diputados que estaban en la legislatura, que en el 2009 votaron por el matrimonio igualitario siendo del PRD,
más de la mitad de esos diputados, hoy busquen sus nombres en las redes sociales. Deberíamos hacer un ejercicio. Yo les propongo a ustedes que están viendo este programa, vamos a buscar la votación del matrimonio igualitario del 2009 en la Asamblea Legislativa y busquemos los nombres de quienes votaron a favor. Y luego rastremos esos nombres ahora en qué partido están, para que entonces el PRD deje de jactarse de que el matrimonio igualitario es un logro institucional, porque muchos de esos diputados hoy están en Morena. Claro. Entonces, es un logro de la izquierda, sin membrete. Me atrevería a decir incluso que es un membrete que Morena tampoco debería adjudicarse como un logro institucional, porque la izquierda va más allá de un membrete de un partido. La izquierda es la izquierda y se engendra y efervece a partir de un impulso en la sociedad civil, que es la que nos vota. Claro. Sea en el PRD, en Morena, o en el PT, o en el partido que sea, en donde la izquierda se siente identificada, ¿no? Entonces, en ese entonces la izquierda nos identificábamos allá, hoy ya no, ¿no? Y claro que entonces su momento el PRD pues sí hizo, ¿no? Hay que reconocer en los estados donde se avanzó, ¿no? Partiendo por la Ciudad de México, por supuesto, partiendo por los dos grandes derechos que dieron la agenda de la identidad de género, el matrimonio igualitario. Incluso reconocer a Diana Sánchez Barrios, que hoy estará en una situación jurídica complicada. No es mi responsabilidad, ¿no? Ni soy juzgadora, ¿no? Yo no imparto la justicia. No somos la Procuraduría. Aquí no lo soy, pero yo no puedo dejar de reconocer que ella en su momento como activista auspició gran parte de la fuerza que llevó a la primera reforma de identidad de género que permitió que el trámite fuera administrativo y fuera gratuito. Claro. ¿No? Entonces, claro, el reconocimiento está a ese pedazo de la historia que hoy ya no estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen esto, salen a la calle a decir una verdad a medias, es decir, una falacia, ¿no? Entonces salen a la gente a decirle, nosotros somos los más progresistas, omiten toda esta información que acabamos de decir hace unos minutos sobre todos los estados donde las mayorías de Morena han votado lo que han votado, las reformas que se han hecho, las políticas públicas que hay, efectivas o no, unas más, unas menos, pero están, el esfuerzo se hace. Hay voluntad política de los actores políticos de Morena, como también no lo ha habido de otros, pero también dentro del partido se ha buscado sancionarlos. Incluso hemos expulsado diputados por votar en contra de iniciativas progresistas, ¿no? Claro. Lo hemos visto en Nuevo León y en otros estados. Yo ya quisiera ver que otro partido político, somos el único partido que tiene documentado por lo menos 2 diputados locales expulsados del partido por haber votado en contra de los derechos de la población LGBTI. Y en todos los partidos ha habido políticos y diputados locales, federales, que han votado en contra de los derechos de la población LGBTI. El único que ha sancionado es Morena. Claro. Porque está en nuestros principios, viene en nuestros estatutos, en nuestra declaración de principios y en nuestra vida estatutaria. Ahí está, textualmente. Busquen el documento, descárguenlo en morena.si. Morena defiende y promueve la diversidad sexual. Así, textualmente, se lo cito, viene en nuestro estatuto. Entonces es un partido que lo tiene en su documentación básica. Es nuestro deber militante. Falta mucha formación, sí. Morena hoy es una representación del pueblo. Somos la mayoría del pueblo. Y el pueblo es entendido en una complejidad cultural enorme, ¿no? Que viene desde la punta del país en Tijuana hasta la otra punta, ¿no? En el sur, donde la cultura va cambiando, ¿no? No es lo mismo ser gay o lesbiana o trans en la Roma, ¿no? En la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, claro, que ser lesbiana, gay, trans en Tecate, Baja California, ¿no? O serlo en Campeche. Cambian los contextos y la gente que hoy... Y lo económico. Y lo económico también, porque no es lo mismo ser gay, trans, lesbiana en algún lugar acomodado en alguna parte del país que en los barrios populares, ¿no? También se vive otro tipo de opresión, yo podría decir, ¿no? Claro. Pues sí, eso es, pero a lo que voy también es que hoy los representantes de Morena, justamente como yo, somos personas que venimos del pueblo, ¿no? Eso me gusta porque yo estuve revisando ahí el Facebook de María Clemente antes de la entrevista, antes de que la invitáramos, estuve revisando cuáles han sido tus actividades y estuve viendo que tú estuviste constantemente, has estado en las campañas a nivel de calle. O sea, tienes un compromiso con la gente, no tan de cúpula, tan institucional. Pero te propongo algo. Vamos a hablar de esta segunda parte después de este corte. Está bien. Regresamos.
Amigas, amigos, seguimos aquí en Revolución de las Conciencias, seguimos platicando con María Clemente, actual diputada electa por el partido Morena. Ella es una de las 2 diputadas que van a entrar de la diversidad sexual y de la representación trans. Por aquí tenemos algunos comentarios, algunos mensajes que nos están dejando en la página. Quiero leer uno muy específico. Carlos Antonio Saucedo dice: reconocimiento del matrimonio igualitario, la no criminalización de jóvenes, de personas trans, personas que vivimos con VIH, provisión de terapias de conversión, comedores comunitarios para la comunidad, todo eso y más ayuda a profundizar en la legislación. María Clemente García Moreno. Ellos te dejan. También hay un saludillo por ahí a Manuel Guzmán, a Jorge Núñez, a Eduardo Guzmán y a Manuel Sánchez. Muchas gracias porque nos estén sintonizando y qué bueno que les esté interesando el tema. A eso quiero llegar, con el comentario de Carlos Antonio. Hay que profundizar más de todas estas cuestiones que nos comenta, como el matrimonio igualitario, comunidades para la comunidad. ¿Qué quieres llegar a hacer a la Cámara? ¿Cuáles son tus objetivos llegando a la Cámara? ¿Qué quisieras profundizar? ¿Cómo quieres dejar huella en este Congreso? Pues objetivos, justamente hablando de agenda, ¿no? Tú me decías, hablando de agenda, creo que hay mucha agenda complicada porque ahí son temas de, incluso de reformas constitucionales, ¿no? O sea, sí, conseguir modificar el artículo 3 se dio en el marco de una reforma, que fue la reforma educativa para tumbar una y hacer una nueva. Entonces, en el contexto se prestó para poder hacerlo, pero modificar un artículo constitucional pues es complicado porque justamente se requieren de la mayoría para poder hacerlo, no la mayoría simple. Y ahora la mayoría que hay que ir a hablarle al PRI o a Movimiento Ciudadano pues o al bueno, PAN va a estar complicado. También justamente los medios han creado una narrativa un poco equivocada. Creo que Morena, PT y Verde, pues tenemos suficiente para poder hacer las reformas que queramos solos. Más bien me preocupa hacer el consenso entre los 3 partidos de la coalición y si no alcanza a buscar, creo que ya los dirigentes del partido y liderazgos políticos pues han manifestado por dónde podría venir la ruta, ¿no? Para conseguir alianzas y votaciones, pero pues ese no es el tema de la pregunta, sino qué reformas habría, ¿no? Me preocupa pues que se requiere reforma del artículo 1 constitucional. Tienen que venir ahí incluidos como motivo de discriminación la orientación sexual, la identidad o expresión de género. El concepto preferencia sexual es un concepto nulificado, no actualizado, que ningún organismo internacional ni gobierno de primera maneja en ningún documento, en ninguna investigación, ¿no? La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, todos ellos manejan estos conceptos de facto para unificar en el mundo lo que es orientación sexual, identidad y o expresión de género. Esos son los 3 conceptos que deberían venir en nuestra Constitución en el artículo 1, no preferencia sexual. Yo quiero que un panista me explique qué es preferencia sexual, porque yo no sé los panistas que entiendan por preferencia. Para mí, preferencia sexual es hacerle de a perrito, abriendo con las patitas, aventándome de arriba, o que me den o yo da. No, eso es para mí lo que yo prefiero, ¿no? Orientación sexual es una orientación, ¿no? Ese es el concepto correcto. Entonces, eso es lo que debería de venir en la Constitución. Primero, empezando por lo primero. Urgente intentar reformar el artículo 1. Claro que eso se va a hacer, es complicado porque requiere una votación muy amplia, pero claro que también la pericia tiene que ver con el diálogo con otros partidos. Ahí se va a ver la verdadera convicción del PRD de ser un partido de izquierda, ¿no? Si a propuesta de una diputada de Morena, aunque sea de Morena, se promueve reformar el artículo 1 para integrar los conceptos correctos de que sean motivo de discriminación en la Constitución de su país, al que ellos juran defender, pues tendrían que votar en consecuencia, porque se supone que ellos son defensores de la diversidad sexual, ¿no? Se supone que el PRI también lo es, ¿no? Entonces, en consecuencia, si se propone reformar el artículo 1 para añadir estos conceptos, pues ellos deberían de apoyar, no importa que venga de Morena la iniciativa. Por supuesto. ¿No? Se necesita revisar el artículo 4 constitucional. Parecería que en este momento podría llevarle la contraria al presidente, ¿no? Porque él opina, y no es que yo opine distinto a él, yo estoy absolutamente de acuerdo con él de que el CONAPRED es un organismo en una dependencia que tiene una estructura orgánica que debe ser revisada a fondo, claro que sí, ¿no? Incluso me atrevería a decir que por qué no deberíamos considerar una reestructuración, pero sin duda no creo que deba desaparecer.
en distintos momentos de la historia, al final de cuentas, CONAPRED ha sido a veces el único reducto en el que una persona puede encontrar una defensoría. Para muchos ha sido exitosa, para muchos no, por la burocracia en sí misma. Claro que está documentado que si atienden casos que son mediáticos con mayor prontitud y cuando tu caso no es mediático, se puede quedar ahí, ¿no? Archivado. Entonces se requiere sí se necesita una revisión, pero no creo que sea pertinente pues desaparecerlo cuando habemos poblaciones que la única dependencia, organismo de una dependencia donde encontramos una defensa es ahí. Entonces, si nos quitan CONAPRED, ¿dónde nos van a defender, no? Sí. Entonces, creo que no debería, creo que sí voy a apelar porque no sé, porque CONAPRED sigue existiendo. Y digo defender porque ese es un tema legislativo, porque está en una ley. Claro. ¿No? La ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, donde está sustentado la creación del CONAPRED y donde viene porque está escrito a la Secretaría de Gobernación. Creo que hay que defender su existencia. Yo quiero buscar con el diálogo parlamentario defender su presupuesto, que tenga cómo funcionar, operar. Y bueno, esos son como propuestas a grosso modo, pero en realidad estar viendo de manera minuciosa cuáles son las iniciativas, porque además de lo constitucional, hay un sinfín de leyes secundarias donde hay reformas que hacer para, donde no estamos contempladas las personas de la diversidad sexual, ¿no? O donde hay penalidades que deberían de existir, ¿no? Donde hay sanciones que deberían, más bien sanciones que deberían de existir por motivos de discriminación que hoy no existen, muchas cosas que se deben de revisar. En mi caso en particular, yo llegué a propuesta en Morena por algunos actores políticos del Comité Ejecutivo Nacional, pero llegué con una vasta cantidad de firmas de sociedad civil respaldando mi persona como una candidatura deseable de la sociedad civil. Creo que ninguna candidata de Morena o candidato ha tenido un respaldo de la sociedad civil de la diversidad sexual a nivel nacional, como esa carta que me hicieron favor activistas de toda la República de firmar, y voy a establecer un diálogo permanente con ellos a partir de algún mecanismo, ya sea una asamblea, un consejo, algo, para que sean estas personas mismas que me apoyaron de sociedad civil. Muchas ni siquiera simpatizan plenamente con Morena, pero ven en mí una puerta, una bisagra de diálogo, claro, ¿no? Para el partido que a lo mejor todavía no le creen tanto, y que me ayuden a ver justamente, además de estas grandes reformas, de revisar el artículo 1 o el 4, en cuál legislación secundaria, o sea, en las leyes, ¿no?, supletorias, pues hay artículos que necesiten una modificación o añadirle a algún texto. Entonces, creo que a partir de este observatorio, que sería la palabra más correcta, con la sociedad civil, poder identificar muchas más necesidades de las que ahorita yo tengo un panorama, ¿no? Creo que eso es lo más importante y que a veces se pierde en la representación, ¿no? Tener la claridad de no romper el diálogo, y más en el caso de la diversidad sexual, cuando no representamos a la diversidad sexual solo por los votantes de la diversidad sexual que simpatizan con Morena, sino es un tema, es una situación, es un tema popular, ¿no?, que se discute y se analiza en todos los pueblos y barrios del país y en todos los gobiernos y en todos los congresos. Es algo pertinente, ¿no? Es parte del diálogo político, y en el que la sociedad civil no puede estar siempre solo como expectante viendo a ver qué diputado presenta algo a favor de mí, ¿no? A mí me parece que parte de aprovechar el espacio es justo a todos estos compañeros de sociedad civil que seguramente tienen hasta iniciativas ya escritas, como claro, yo las he tenido, ¿no? Claro. Yo llegué a tener puntos de acuerdo para el tema de la clínica trans escritos que nadie quiso presentar. Sí, vi tus fotos ahí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Sí, ¿no? Desde el 2015 yo estuve ahí con Gloria Hassel y nadie quería presentar nuestros documentos porque les pareció una locura, ¿no? Hasta que la doctora Claudia dijo, ¡ay, qué buena idea!, ¿no? Resulta que esos diputados que hoy ya ni sé sus nombres, ni dónde vivan, ni cómo les fue, ojalá les haya ido bien, hayan ahorrado, ¿no? No quisieron presentar nuestros puntos de acuerdo y mejor hoy la jefa de gobierno dijo, ¡ay, qué buena idea!, ¿no? Cuando 30 diputados locales nos rechazaron, claro, de nuestro mismo partido, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces yo no quiero ser ese tipo de persona, ese tipo de representante. Yo sí quiero revisar todas las iniciativas que tengan, tráiganlas, las revisamos. La que es viable, pues de una vez vamos a cabildearla, ¿no? Y la que no sea viable hay que revisar por qué no lo es y cómo podemos convertirla en algo más realista, por ¿no? supuesto. Y la que de plano no sea, pues hasta la terapia podemos ir todos juntos. Porque esa es la realidad, no se puede lograr todo, pero aquí sí hay voluntad política, ¿no? Yo creo, por lo menos partiendo así de lo particular a lo general, en mi caso, María Clemente, desde la representación federal que voy a ostentar
en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, va a haber el diálogo. En el tema de diversidad sexual, ¿no? Con sociedad civil, porque de ahí vengo, además, ¿no? Y conozco perfectamente todas las barreras que hay entre un activista y un diputado federal, ¿no? Cualquier diputado local, federal, para poder hacer tangible una idea, ¿no? Legislativa. Hasta un punto de acuerdo que a veces no cuesta nada y nadie los quiere subir. Sí, claro. No quieren arriesgar, ¿no? Entonces, en el tema de diversidad sexual, yo hay muchísima voluntad política. Creo que también quienes me conocen de afuera sabrán que pues voy absolutamente con la agenda de Morena, voy absolutamente comprometida con la Cuarta Transformación y con apoyo total al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, y que eso es algo irreductible para mí. Pero fuera de eso, de que estoy con la 4T, que voy de manera irrenunciable e irrestricta en apoyo al presidente de la República, cualquier iniciativa de diversidad sexual que esté en el camino y que podamos impulsar, apoyar, cabildear, pues se van a presentar todas. De no lograr todas, esa es otra cosa. Quien promete una utopía de yo presento todas y todas las logro, pues vayan y busquen esa persona y voten por esa persona, porque no existe. Bueno, ya sabes que el que más promete es el que menos cumple generalmente. Te va a tocar una Cámara de Diputados complicada, vienen muchos temas por ahí, ya incluso el presidente presentó ahí algunos 3 puntos por ahí que se vienen. Se viene el tema de la reestructuración del INE, va a haber por ahí, quiere Andrés poner una reforma para el INE, el tema de los pluris. Viene por ahí el tema de la ley del CFE para fortalecerlo y viene por ahí el tema de la Guardia Nacional. Pero yo leí algunas... Hoy venimos terminando de festejar la primera reunión de los 3 grupos parlamentarios de la coalición, Morena, PT y Partido Verde, y justo hoy sí, hoy pues fue una reunión cordial de camaradería para conocernos. En realidad, pues muchos no estamos en funciones, muchos están ¿no? reeligiéndose y están en funciones tanto en diputaciones locales, federales o en presidencias municipales, atendiendo sus responsabilidades. Pero sí se nos marcó ya justamente como ciertas prioridades que van a empezar en septiembre, que es justamente reforma electoral, el tema de la Guardia Nacional, el tema de la Comisión Federal de Electricidad, y viene por ahí el tema de las pluris, pero pues por ahí todavía no se genera un consenso. A pesar de que yo voy por representación proporcional, pues no estaría en desacuerdo con eliminar esta vía de representación, aunque sea la misma que hoy me tiene aquí, ¿no? Pues digamos ya como virtualmente diputada federal, ¿no? Para la siguiente legislatura. Pero creo que también podría ser sano, pero yo veo en los medios y a partir de la comunicación, por ejemplo, del grupo parlamentario del PT, pues que va a ser de todas estas ideas el consenso más difícil, ¿no? Eliminar las pluris. Claro, totalmente. Habría que discutirlo mucho. Creo que vamos a hacer, que nosotros aquí en Revolución de las Conciencias queremos hacer un programa específicamente de eso, porque yo, ya de manera personal, lo voy a decir, ¿no? O sea, yo estoy algo en contra de esta postura del presidente. Creo que el tema de los pluris es mucho más complicado que solo decir vamos a eliminarlo. Creo que tendríamos que discutir mucho, porque eso es cambiar al sistema político mexicano de manera muy fuerte. Bueno, recordemos que la izquierda de manera creció más fuerte en menos tiempo. Sí. Recordando que antes solo eran 100 pluris, ahora son 200. Claro. Yo no me hablemos de eso. Yo sí creo que los pluris, o sea, yo sigo creyendo que sí, la representación proporcional debería de existir, pero debería ser una representación proporcional mucho mayor, utilitaria en un sentido más ciudadana, tal vez. En un sentido social, por ejemplo, que haya pluris, pero para los grupos vulnerables. Claro. Que somos justamente quienes menos posibilidad tenemos de ir a una contienda abierta y ganar una elección. Oye, pero entonces, que habemos indígenas, diversidad sexual, jóvenes, discapacitados y migrantes. Entonces, que la representación proporcional solo se dan para estos grupos vulnerables y todos los que falten, no para los empresarios, ¿no? O para los dirigentes del partido, de este y de cualquiera. Entonces, es un tema mucho más profundo que solo decir corten las pluris. Totalmente. Creo que requiere mucho más análisis. Es discusión. Pero esos 3 temas, para mí, de la 4T, o sea, la Guardia Nacional, defender la Guardia Nacional, ampliar y dotar el presupuesto, claro que sí. Vamos con la 4T, no hay más. Por supuesto. Apoyar la 4T es apoyar la Guardia Nacional. No hay manera de no hacerlo. La Comisión Federal de Electricidad, por supuesto. Soberanía energética, claro. Soberanía energética es el tema que además de Andrés Manuel, el gran tema que nos convergió en esto fue la soberanía energética. Claro, la defensa del petróleo.
eferveció en un liderazgo, en la defensa energética, de la soberanía energética de nuestro país. No solamente porque su nombre, porque era jefe de gobierno, sino porque encabezaba una lucha por la soberanía energética. Todos marchamos con él, hicimos una consulta. Antes de ser Morena un partido, juntábamos firmas por una consulta por la reforma energética. Que Peña Nieto quiso privatizar y fue el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que se detuvo ese tipo de reformas leoninas, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Entonces, ahí va. Pero en el tema de diversidad sexual es muy claro. Creo que la agenda está clara. Y lo que no tenga claro o hay ideas que no tenga aterrizadas, pues creo que un observatorio de sociedad civil nos va a clarificar. Y de lo que no se logre, ahí les podemos dejar una carpeta enorme para los que sigan en las legislaturas, que sigan de todos los temas. Porque además, no es solo la Constitución. ¿Cuántas leyes hay? Aquí nada más imagínense ustedes. ¿Cuánto retraso? Y son leyes que se hicieron al calor de las legislaturas y del contexto político de las últimas 4 o 5 décadas. Entonces, hay muchas leyes que no deben de estar del todo vigentes en ciertos temas y que hay que revisar. Entonces, vamos a trabajar. No es tiempo de diagnósticos, es tiempo de acción, pero nunca hay que dejar de recibir la opinión de la sociedad civil ni de actuar a sus peticiones, de analizarlas y recibirlas con respeto. Totalmente. Yo quisiera comentar, vi entre tus propuestas, ahí en algunas cosas electrónicas que subiste, que tienes una propuesta de trabajo para esta economía informal, para los trabajadores que están en la calle, esta economía de trabajo de comercio informal. ¿Qué me puedes hablar de eso? A mí me pareció muy importante porque claro, luego no voltean a ver al trabajador de la calle, ¿no? Pero es un motor fundamental en la ciudad al menos, ¿no? Y en el país el comercio informal es un motor. ¿Qué me puedes decir de eso? Algo un poquito rápido. Pues justamente es parte de la agenda que... Es que como tal hay varios procesos. Yo como diputado, o sea, como candidata de representación proporcional, pues no podía promover propuestas, ni mucho menos, ¿no? Por temas de fiscalización. Por supuesto. Pero atendí en medios, hice acompañamiento en territorio a otros candidatos a promover sus propuestas, pero en la pre-campaña evidentemente puntualicé necesidades que además de la diversidad sexual me interesan muchísimo, como el tema justamente del autoempleo en la vía pública, del autoempleo en las aplicaciones, ¿no? El autoempleo en la vía pública, porque no solo es el comercio, o sea, es quién comercia productos en la vía pública. El trabajo en la vía pública es comerciantes, trabajo sexual y muchas otras formas de autoempleo en la vía pública. Y nadie lo ve, ¿eh? Y nadie lo está tocando en este momento. Entonces solo quieren tratarlo como comerciantes. Y las demás personas que se autoemplean en la vía pública, ¿qué pasa? Tiene que ser, el término correcto es autoempleo en la vía pública. ¿Quiénes se autoemplean en la vía pública? Son muchos tipos, no solo los comerciantes. No solo se puede atacar de manera gremial. ¿Quieren resolver el problema del autoempleo en la vía pública? Ataquemos el problema de todos los que se autoemplean en la vía pública. Yo misma en su momento, en distintas etapas de mi vida, he vendido en la vía pública. Dulces, tortas, tuve un puesto de hamburguesas. Si me explico, conozco la problemática, conozco la renta del piso, conozco la precarización, la violencia de que te quites a las 3 de la mañana, que te vengan a robar, que te cuida la patrulla 10 minutos y se va, ¿no? Y ahora, pues también el tema de quienes nos autoempleamos en las aplicaciones. En mi caso, yo como conductora de Didi, pues también es un tema que carecemos de derechos laborales. Todas las personas en México que ni siquiera los quieren reconocer como trabajadores. En plataformas electrónicas, sin decir ya las marcas, ¿no? La que conozcan, los conductores o conductoras no estamos considerados como trabajadores de la aplicación, sino somos usuarios, igual de usuarios que quien se sube a abordar nuestro servicio, ¿no? Entonces, para la aplicación somos eso, alguien que usa su aplicación para ganarse la vida, y entonces en medio de eso hay una laguna de nuestra fuerza de trabajo, porque nuestra fuerza de trabajo no tiene una retribución de derechos laborales, claro, de la que nadie se hace responsable, ni la app que capitaliza nuestra fuerza de trabajo, lo cual es una distorsión de lo que es el trabajo, porque si nuestra fuerza de trabajo está dedicada en la capitalización de la capital de esa empresa para quien estamos dedicando nuestra fuerza de trabajo, entonces ese es el que debería ser nuestro patrón. Uber es el patrón de todos los conductores de Uber. Didi es el patrón de todos los conductores de Didi. Y eso, obviamente Didi y Uber no lo van a promover, pero yo como conductora sí, y ahora desde la cámara, entonces voy a ver, no tengo la claridad de cómo debería ir escrita exactamente la reforma, ni cuáles sean las leyes en debería de aplicarse, pero justo el proceso, ¿no? De ir viendo, tenemos tiempo.
para consensuar una agenda. Y hay muchísimas propuestas legislativas que están ahí, además de diversidad sexual, que ya te platiqué algunas. Justamente me da mucho gusto que ahorita he tenido diálogo con muchos activistas, organizaciones, colectivos que quieren, que se acercan conmigo en aras de encontrar una bisagra con Morena para sus ideas, y que yo sí pretendo darles paso, pero también me han buscado de muchos otros sectores, ¿no? Tengo ya ahí algunas iniciativas de grupos, ¿no? De amigas abogadas que me dijeron, oye, aquí falta esto y esto. Y también eso es padre, ¿no? Parte de la representación es justo, ahora lo entiendo, pues justamente retomar estas ideas de toda esta gente que, sin ser diputados, sin ser militantes de un partido, están muy pendientes de ciertos temas del acontecer diario del país, ¿no? Desde sus necesidades, y saben perfectamente qué es lo que hay que modificar, qué es lo que hay que atender, y se han acercado para presentarme incluso iniciativas ya completas. Así se los pongo, de gente que 3 días, ¿no? Hace 3 días, oye, no te conozco, pero quiero llevo 3 participar. años intentando que alguien meta este documento. ¿Lo revisas? Sí, lo reviso. Claro. Entonces, eso es parte también, atender, dialogar, pero por supuesto que también hoy se nos pidió, ¿no? A conformar un grupo parlamentario dialogante, pero también, por supuesto que pues es un grupo parlamentario comprometido con la Cuarta Transformación. O sea, no hay más. Vamos con la 4T, vamos con la diversidad sexual, pero hay un irreductible. Tiene Claro. que haber, sí, un gobierno incluyente, un gobierno que trabaje por la diversidad sexual, pero con una perspectiva de clase, en donde siempre, 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 aunque se enoje Ofelia Pastrana, aunque se enoje cualquier gay fifí blanco, por siempre, 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 primero los pobres. Totalmente. A mí me encanta, me fascinó eso porque tú ya lo platicamos, yo tengo experiencia en los temas laborales y efectivamente a mí me encantó saber que tú vas a apoyar a los trabajadores por aplicación que están muy olvidados, desafortunadamente, no tienen derechos laborales y hay que apoyarlos. Es una cuestión que hay que apoyar. Al trabajador siempre hay que apoyarle. Vamos a ir a un último corte, vamos a regresar con unas pequeñas conclusiones y volvemos rapidísimo. Amigas, amigos, seguimos aquí ya en la última parte de Revolución de las Conciencias. Hoy estamos en la entrevista con María Clemente García Moreno, ella diputada electa por el Partido Morena, una de las 2 diputadas trans que está entrando en esta legislatura. Seguimos con muchos saludos. Clemente, tienes mucho pegue en las redes. Diana Montoya desde Colombia, les quiero. Saludis. Saúl Castañón también. ¿Cuál es el principal reto al que te vas a enfrentar, María, en el Congreso? Te hacen una pregunta. Okay. Saludos de Diana Lara. Armando Hernández, saludos. Totil Panqué. Wow, con el tema de los trabajadores de vía pública. No lo había pensado. Muy bien. Saludos a Alejandro Martínez. ¿Qué opina acerca de quitar a los diputados senadores plurinominales? Bueno, eso ya lo tocamos. También tenemos ahí a Diana Sánchez, que te manda un saludo. La Yevska también. Irina Layevska. Yo creo que María Clemente García Moreno hará un excelente trabajo legislativo, sobre todo porque no está sola. Tienes mucho apoyo, me gusta mucho eso, porque hay muchos diputados que luego llega muy bocabajeado, ¿no? O sea, sin tanto apoyo a veces de la gente. Llegó por una cuestión de votos, sobre todo con Andrés Manuel, llegan a veces por el membrete de Morena. Pero yo veo que tú tienes bastante apoyo de la gente, eso me agrada. Sigo insistiendo, me encanta la idea de que apoyes a los trabajadores de aplicación, totalmente con ellos, y a los trabajadores que están en la vía pública. Eso, yo voy totalmente contigo. No, pues es que, ¿sabes? En varias entrevistas previas como candidata, ¿no? O en precampaña, se me llegó a cuestionar como, o sea, en buena onda, ¿no? Cuestionamientos del por qué, justamente como hace rato, ¿qué te motiva, no? A hacer política. Y yo justamente siempre he contestado, me motiva pues que lo que estoy cambiando es mi realidad. Claro. Les dije, cuando abran la clínica trans, la primera que va a estar formada ya a las 5 de la mañana para que le den su carnet voy a ser yo. Nadie más, voy a ser la primera ahí, ¿no? La idea de tener una clínica trans, además de solucionar este problema macro de tener una expectativa promedio tan baja, también me atraviesa, ¿no? Por eso busqué una solución con muchas otras más compañeras que muchos años antes que yo lo venían ya pidiendo, ¿no? Yo solo serví como un conducto más, ¿no? En un camino que ya tenía un tramo recorrido. Y en el caso
pues creo que las agendas sí son un poco personales, lo personal es político y parte de lo que uno también llega a atender tiene que ver con el territorio donde ha habitado y las situaciones que te han atravesado como persona, ¿no? Totalmente. Me interesa muchísimo el tema del trabajo del autoempleo en la vía pública, porque yo me he autoempleado en la vía pública, en todas las modalidades que les dije, ¿no? Me he autoempleado en las aplicaciones, ¿no? Entonces, pues provengo de una familia trabajadora, ¿no? He trabajado en una jornada en una fábrica, he sido cajera, he sido de atención a clientes, conozco, ¿no? El tema de la vulnerabilidad de los derechos laborales de cualquier persona que trabaja, ¿no? De estas que nos paramos a las 7 de la mañana para llegar corriendo a las 8 a nuestro trabajo y salir hasta las 7, aunque deberíamos salir a las 6, ¿no? Entonces, todo eso me interesa porque yo lo he vivido, lo vive mi mamá, ¿no? Que ya está vieja y tiene que trabajar y lo duele en sus rodillas. Y así como mi mamá, hay miles de mamás como la mía, y hay miles de Marías Clementes que han trabajado en la vía pública, ¿no? Que es miles de Marías Clementes que se suben a su taxi para trabajar. Eso me atraviesa porque me importa, porque también es un tema mío, porque yo también lo vivo. Tema de la diversidad sexual, bueno, pues cómo no me va a interesar si justo es el tema en el que radica la gran parte de mi activismo y mi actividad política, ¿no? O sea, es cambiar esta realidad que cambia mi vida y cambia la de todos mis pares. Entonces, creo que de eso va la agenda. Creo que la agenda que yo puedo llegar a empujar va a tener mucho también con la agenda que es la agenda que está cambiando mi vida, que solo es un espejeo de lo que viven miles de personas. Y justo el tema de la representación, en mi caso, a mí me llena de gusto es que hoy veo que muchas personas se sienten identificadas con mi persona, no porque yo sea una gran parlamentaria, porque nunca lo he sido, ni la gran dirigente de Morena, porque no lo soy, ¿no? Soy una militante, soy activista, sí lo soy, he hecho muchas cosas de la sociedad civil, sí lo he hecho, ¿no? Pero no soy este perfil, ¿no? Pero a muchos les simpatiza que justamente no soy ese perfil, no soy la gran parlamentaria de 80 años de experiencia, ni soy la dirigente de nada. Soy justamente el espejo de su realidad, ¿no? Para muchas personas trans hoy en México, jóvenes, verme a mí les representa muchísimo. Justo en los grupos donde más me felicitan y más les emociona que yo pueda ser su representante en la siguiente legislatura son en los grupos de personas trans. Propios y ajenos, gente que incluso no votaría jamás por Morena, no sabes qué alegría les da la noticia de, ay, va a haber una diputada trans, y no una, va a haber dos, y además les digo, ¿cómo dos? Sí, no más, ¿no? Entonces cuando me dicen, Morena no es progresista, les digo, güey, es tan ¿Dónde ves al progresista PAN, no? que no solamente se dio Morena ¿cómo se llama? La hazaña de tener la primer congresista trans en toda América Latina, sino se aventó el lujo de tener dos, porque Morena así es, ¿no? Y también así podemos callar bocas de que no es cierto, de que Morena no le importa la diversidad sexual, tanto así que hoy puso en 2 lugares estratégicos a 2 mujeres trans, de lugares estratégicos además, Salmes de Aguascalientes y yo del centro, y el norte y yo del centro, para trabajar agendas de la diversidad sexual en beneficio de nuestro país, las 2 mujeres trans, ¿no? Viviendo esta gran dificultad de este promedio de vida, las 2. Yo respeto muchísimo a Salma, la conozco mucho tiempo. Ahora sí que, como diría Niurka, ha ido a los cumpleaños de sus hijos. Y sé que es una buena persona, ¿no? Y que todos tenemos 1000 cosas que puedan decirnos de nosotros, pero que tiene un camino muy recorrido en Aguascalientes, donde además ya quisieran varias personas activistas de la diversidad sexual pararse en el centro del conservadurismo del país a decir viva la diversidad sexual. Un estado muy panista, un estado muy panista. Y organizar y defender, ¿no? Y que Morena retome estos 2 perfiles, además del de Celeste. Pero el de Celeste es un perfil que no solo es de la diversidad sexual, es como un híbrido, ¿no? De muchos temas, ¿no? La juventud, la diversidad sexual, que sí le interesa, pero sobre todo el tema indígena, ¿no? Claro, que además totalmente. Creo que es su tema principal, porque sí la conozco y he platicado con ella, y su trabajo territorial en el tema en Paracho, Michoacán, es muy importante, pero también es súper simbólico que una mujer indígena, que además es de la diversidad sexual, no solo ya haya sido, sino que repita. O sea, 3 mujeres en el Congreso, una mujer lesbiana indígena, purépecha, y 2 mujeres trans, siendo representantes de Morena de la diversidad sexual, ¿no? Es como de... ¿Qué argumento tendrían ahora? Pues al PAN me queda claro que no le importa, ¿no? Una narrativa de porque, al contrario, ellos deben tocar puertas para decir que no voten por nosotros porque votamos a favor de la diversidad sexual.
Pero, por ejemplo, el PRD o el PRI, yo no sé qué argumento les va a quedar para decir que Morena no se apoya a la diversidad sexual, ¿no? Totalmente. Acabamos de hacer un recuento de todo lo que ha hecho los grupos parlamentarios a nivel local, ¿no? De algunas políticas públicas. Y faltaron muchísimas. Si hiciéramos un informe pormenorizado, yo creo que saldrían más de... Perdón, disculpen, hubo un pequeño problemita ahí técnico con los micrófonos, pero ya estamos otra vez transmitiendo. Clemen, te cortamos la inspiración, discúlpanos, fue una cuestión ajena a nosotros, pero yo quisiera ir medio cerrando un poquito la entrevista. Quiero que me comentes algo que sea fuera de la política. Porque también luego nosotros creemos que los diputados, los senadores son estas personas que todo el día hacen política, todo el día piensan en política y solo hacen política. Y tú ya nos dijiste, he trabajado, he estado en una serie de trabajos, vengo desde abajo. Y, por ejemplo, aquí a mí me gusta un comentario que dice Carlos Antonio Saucedo. María Clemente García Moreno es una ciudadana auténtica. Ok, como ciudadana auténtica, yo te preguntaría, ¿cómo ves al presidente? ¿Cómo vamos? presidente? ¿Cómo vamos ahí? Pues yo creo que bien. Digo, yo creo que hay quien le hubiera esperado otros resultados o resultados más pronto, ¿no? Eso sin duda. Y no lo digo porque yo no lo apoye, lo digo porque sí tengo diálogo con la gente, ¿no? Y creo que esta última elección que nos fue muy bien, porque aunque la derecha diga que perdimos, pues no es cierto. Las matemáticas son muy exactas, ¿no? Entonces ganamos. Yo siento que pudimos tener mejores resultados. Claro. Definitivamente, no tengo duda, ¿no? Y creo que esos mejores resultados no los tuvimos por estas personas que sí votaron por un cambio radical y que no lo tuvieron en el futuro inmediato, en el corto plazo. Y que a lo mejor nunca, que a lo mejor era imposible. O sea, a lo mejor nunca ese cambio que esperan podría llegar en un corto plazo. Es decir, no en 1 o 2 años. Me queda claro, por ejemplo, ¿no? De que la cuarta transformación para consolidarse sí necesita más de un sexenio. Es más de 2, ¿no? Como un proyecto de nación, para consolidar un proyecto de nación, para cambiar todo lo del neoliberalismo. toda una estructura, ¿no? Sí. Entonces, una estructura que fue cimentada por casi 4 décadas. Entonces, ¿cómo la cambias en 2 años? Es difícil, ¿no? Son muchos factores. Entonces, creo que, amén de estas opiniones de esta gente que puede sentirse desencantada y que muchos incluso tampoco tenían opción y volvieron a acudir en votar hacia nosotros para darle una consecuencia a la votación anterior y al gobierno que desean. Pero creo que el presidente está haciendo lo correcto, está cumpliendo el proyecto de gobierno que se nos presentó, ¿no? En el Zócalo tuvimos una asamblea después de su triunfo, ¿no? Antes de tomar protesta. No, después de tomar protesta. Después. ¿No? Y ahí nos leyó los 100 puntos que él tenía por cumplir, ¿no? Que incluso nos pidió paciencia y hay que revisar esos 100 puntos, ¿cómo van? Creo que van muy bien. De hecho, van más rápido de los que parecieran. Entonces, hay muchas fantasías que nunca fueron promesas. Claro, totalmente. Pero Totalmente. que hay muchas personas que a lo mejor lo entendieron así y que la oposición, al sentir esa percepción inexacta de ciertos objetivos, pues aprovecha para hacer campaña sucia y decir, ya viste cómo no cumplieron, lo que sea. Es muy difícil. La cuarta transformación es algo de largo aliento, no es de 2 o 3 años. Andrés Manuel sin duda sigue siendo el dirigente de este movimiento, pero es un dirigente y abajo hay muchos más, ¿no? Demás que han caminado con él a su lado, que han caminado antes de él para que él pudiese llegar, que han caminado con él, junto con él, y muchos que venimos atrás siguiendo el camino por la brecha que ellos abrieron para después estar ahí también en la trinchera defendiendo, ¿no? Este proyecto de nación que nos ha costado a todos en distintos niveles y dependiendo la apreciación, pues lo mismo, ¿no? Evidentemente no creo que le haya costado lo mismo a algún funcionario del gobierno de la Ciudad de México participar en la construcción de la cuarta transformación, ¿no? Algún director del gobierno de la Ciudad de México que a María Clemente, una simple volantera de Morena, ¿no? Pero el esfuerzo que yo hacía para poder dejar de trabajar y militar e ir a una asamblea, a una brigada, no se compara con el esfuerzo que hace un director general de área del gobierno de la ciudad para militar. Entonces, es relativo y es cuestión de apreciaciones. Creo que el movimiento nos pertenece a todos.
Creo que sí, Andrés Manuel es nuestro dirigente, pero que tenemos que seguir cultivando nuestra militancia porque el movimiento no es permanente, no es estático y tenemos que estar activos y justamente activos sobre todo supervisando que no coopte nadie el movimiento y que el movimiento termine tomando el rumbo equivocado, no el rumbo justamente que la oposición necesita para recuperar el terreno que perdió. Totalmente, me encanta la idea de que el partido, la Cuarta Transformación es de todos. No es una sola persona, no es solamente la presidencia, no son los diputados, es una cuestión mucho más colectiva y de largo aliento, ¿no? Es más un maratón que una carrera, ¿no? Vamos despacio porque aparte tenemos que ir por muchos años para revertir todo lo que el neoliberalismo hizo. Clemen, terminando nada más del presidente, a mí me queda clarísimo que él no ha podido echar a andar el modelo de la nueva escuela mexicana, porque primero, 2019 fue el tema de reformar, de hacer la reforma. Totalmente. Luego publican el proyecto y se viene la pandemia. Entonces, ¿cómo echan a andar un proyecto educativo cuando además tienes que hacer otro nuevo, un proyecto educativo para atender la educación en el momento en pandemia? Claro. ¿No? Entonces paras todo, ahorita empiezan a regresar apenas a clases, no se puede. Entonces, el tema de la educación sexual en la 4T, por lo menos en el proyecto, y la reforma que se hizo para que esto fuera una consecuencia legislativa a una política pública, es súper relevante y nos pondría súper encima de cualquier país en América Latina en materia de educación sexual a la ciudadanía, porque viene desde el nivel básico. Entonces, la 4T sí es progresista y creo que el presidente, si el presidente fuera el conservador que dicen, porque sin duda ha tenido declaraciones, pues, desasiadas, porque al final, pues, es un hombre de cierta edad, de cierto origen. Claro. Y tiene cierta cultura. De cierta generación. Pero si él fuera en realidad, si ciertas declaraciones que la oposición toma para repetirlas y argumentar que el presidente es homofóbico, que no está con la diversidad sexual, que no quiere a las mujeres, fuera real, ni siquiera él, si fuera de su voluntad, en donde él sí tiene toda la voluntad y el poder de hacerlo, como es la Secretaría de Educación Pública, porque es el presidente y quien está en la Secretaría es su secretario literal, por supuesto, ¿no? Pues no habría un proyecto de la nueva escuela mexicana que diría educación sexual en la primaria, porque literal descargan el documento. Cosa que no pasó en otros gobiernos que, por ejemplo, el de Peña Nieto, que ellos argumentaban muy liberales, pero nunca nada pasó, ¿eh? No, hicieron una fiesta enorme, claro, de activistas, con muchas fotos, muy mediática, muchas banderas, y habían una o dos trans, habían 20 trans ahí con él tomando fotos, todos los gays y las lesbianas, todo el mundo, vi las y las globos, y parecía la marcha gay, ¿no? Y presentó un paquete de iniciativas que nunca aprobaron. Así es, ¿no? Así es, nunca pasó nada. Nunca Entonces, aprobaron, cuando tenían la mayoría, ¿no? Porque sí pudieron aprobar la reforma energética, la reforma educativa, ¿no? Pero no pudieron aprobar el matrimonio igualitario, ¿no? Claro. Entonces ahí se ve que una cosa es la retórica, ¿no? El discurso que quieren los políticos, otra cosa es la voluntad que en realidad tienen, ¿no? Sí, Andrés Manuel puede tener una imagen, pero por los hechos políticos se han desarrollado otras políticas públicas totalmente correctas, ¿no? Que eso a nosotros nos parece muy relevante, qué bueno que lo mencionas. Clemen, contigo voy a inaugurar una sección que yo le llamo No a Peña Nieto. Recomiéndame una película o un libro que tú dijeras, ¿saben qué, amigos, amigas? Si ustedes pueden, échense una leída de este libro o, no 3, para no quedar como Peña Nieto, pero un libro y una película. Tú dime qué quieres o lo que tú quieras. Recomienda un libro y una película. A ver. Te recomiendo 2 libros. Los 2 se llaman casi igual. A ver, dímelos. Que son justo los que me gustan. Ajá. El Príncipe de Maquiavelo y El Principito. Mira, diametralmente muy diferentes, ¿no? Para el bueno y para lo demás. Sí. Para todo lo demás. Rescaten su niño interior. Y su político. Amargado. Y si no lo rescatan, su político al menos. Mira, ¿no? primero el príncipe, ya que se llenen de crueldad y maldad en su cabeza, lean el Principito. Que se enfríen. En un círculo. Que se enfríen. Totalmente. Amigos, amigas, esto fue todo el día por hoy en Revolución de las Conciencias. Estamos muy alegres y felices de haber tenido a nuestra amiga María Clemente. Muchas gracias, Clemente. Gracias a ti por el espacio y a todos quienes participan de este espacio de comunicación. Pues nos estamos viendo también. En la semana vamos a seguir teniendo otros invitados. Por ahí estarán saliendo en nuestras redes sociales los logotipos. Ojalá que se puedan suscribir y síganos ahí en la campanita. Muchas gracias.